¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuevamente es un placer saludarte y como siempre darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y bueno, hoy en un escenario diferente, estamos aquí en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, en la Universidad CID, dentro del programa del Instituto Humanista de Sinaloa, que es un programa de doctorado en psicoterapia humanista, y pues tengo el grandísimo privilegio y honor de entrevistar a mi maestro, a Jean-Pierre Tur. Así es. Me cuesta todo el trabajo pronunciarlo porque, como me decías, se escribe diferente y se pronuncia totalmente diferente. Sí, es característico del francés. Del francés. Una persona muy interesante. Jean-Pierre, eres una persona que realmente tiene una historia de vida muy interesante. Y de eso vamos a platicar. Y vamos a platicar también un poco de terapia Gestalt. Pero vamos primeramente a una pausa comercial y enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional, listos y dispuestos para comenzar con el programa del día de hoy. Y Pierre, un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de estar aquí en Tijuana. Eres una persona muy interesante, Jean-Pierre. Naciste en Angola, en Argelia, perdón. En Argelia, que es sí. al norte de África. Sí. Eres francés. Soy francés. Y vives en México. Así es. Eres multicultural. Así es. Sí. O sea, he vivido en diferentes países, diferentes idiomas, y es algo que me gusta mucho. Y vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho a los dos, que es la psicoterapia Gestalt. Que bueno, los que nos hemos formado en este enfoque o hemos tenido alguna formación, que somos estudiantes, en este caso yo soy estudiante tuyo, soy tu alumno. Bueno, al menos yo crecí o conocí el enfoque Boom Boom, que decías tú, el que dice Gary Jontef, la Gestalt de espectacular, la Gestalt de los 60, la de California, que hizo muy popular Fritz Perls. Pero, bueno, en este panorama de la terapia Gestalt hay diferentes corrientes, diferentes enfoques más bien, diferentes escuelas de Gestalt. ¿Cuáles son? Pues eso que acabas de decir me parece fundamental, o sea, que hizo la terapia Gestalt muy famosa, muy popular. La terapia espectacular que se daba en base a experimentos y en base a ¿cómo decir?, cosas que eran muy espectaculares, nos volvió populares y luego nos volvió impopulares. Y hoy hay una nueva tendencia de la Gestalt que estaba contenida en nuestro mensaje original, que es de trabajar profundamente más en la relación. En la relación el uno con el otro, el organismo y el entorno. Así es. Hay un libro, el famoso libro maldito, el PHG, sí. Que yo lo vine a conocer hasta ahora que soy estudiante de doctorado, porque en el tiempo que estuve en formación, en maestría, pues bueno, ni siquiera se mencionaba este libro. ¿Qué habrá pasado que de repente algunos gestaltistas lo esconden o no sé si se lo niegan o simplemente no hablan de él? Creo que como el libro contenía en sus principios muchos elementos del enfoque relacional, que es un enfoque que es muy difícil y muy comprometedor para los terapeutas, que no era fácil practicar en los años 50, 60, 70, y que además solo estaba editado en inglés. Después de los 80 empiezan a aparecer traducciones de este libro, tanto en francés por Jean-Marie Robin y en español por Carmen Vázquez, y eso lo hace más popular. Entonces creo que eso lo hace más accesible, porque de por sí es un libro complicado, como tú dices. Complicado, sí. Nosotros lo llamamos la Biblia incluso, pero el hecho de que fue más accesible en otros idiomas nos ayudó a valorarlo más y a darnos cuenta que había una fuente desde los años 50 que habíamos olvidado en el transcurso de ese auge de la terapia Gestalt que era tan espectacular. Y olvidado es una palabra que me parece también importante, ¿no? Porque creo que mucho tiempo, al menos tan olvidado está que muchos no lo conocíamos, muchos terapeutas Gestalt no lo conocen. Yo pregunto a muchos de mis compañeros que están formando el enfoque intrapsíquico y no saben de qué les estoy hablando, ¿no? Sí. Es un libro denso. Sí, es un libro denso, es un libro difícil, es un libro que no permite lo que nosotros llamamos la introyección. Entonces, por lo tanto, es un libro que hay que masticar, es un libro que hay que pensar, reflexionar. Eso no lo hacía fácil, porque hay que pensar que
perdimos con nuestra evolución la capacidad de pensar, analizar, criticar, porque eso es algo que no era tan permitido antes. Hoy yo creo que ya se permite y podemos desarrollar nuestra capacidad de pensar y sentir. Y el libro vuelve a la superficie, más todos los escritos que se aportaron después. Sí, que comentabas creo en clase también, bueno, ya estamos en este libro, a lo mejor ha permitido que hoy en día, pues digamos, principalmente Europa, ha volteado hacia el PHG, este libro de Peirce y Goodman, sí. Y Hefferlein, y bueno, a partir de eso ha surgido toda una nueva corriente de terapeutas Gestalt. Sí, una nueva corriente que se llama hoy en California la terapia Gestalt relacional, pero hay que pensar que originalmente la Gestalt era en sus pensamientos, en sus fundaciones teóricas, un enfoque profundamente relacional. Lo que a mí me da gusto es que no solo hoy es vamos a decir que en los años 50 la Gestalt surge sobre todo en América, en Norteamérica. Ahora pues todo el movimiento se expande a Norteamérica y también a Europa, incluyendo Asia y Latinoamérica. Hay muchas aportaciones a donde se incluyen los mexicanos, los brasileños y los argentinos que colaboran mucho de la psicoterapia Gestalt. Y bueno, decías algo, de repente pensar y masticar ese Gestalt, ¿no? Porque a veces yo creo, no sé, mi percepción es de que en la búsqueda de lo inmediato, de lo fácil, de repente pareciera que nos fuimos a esa parte, ¿no? De hacer todo el show, el espectáculo, la catarsis. Sí, es que no había solo eso, había también una idea de que hay una búsqueda de técnicas. Y eso es lo que tranquiliza mucho los terapeutas. Okay. Nos tranquiliza mucho saber cómo trabajar si hay una receta concreta. Y el libro, si nos fijamos, nunca propone recetas concretas. Propone cosas a nivel teórico que nos invita a tener una cierta actitud, pero nunca propone técnicas. Y eso fue lo más difícil de la Gestalt. Cómo una psicoterapia podía basarse solo en una teoría y no en técnicas. Y eso creo que es lo que molestaba o incomodaba. Y comentabas en clase, no sé si así lo entendí yo, corrígeme si me equivoco, pero que parecía que hay un diálogo entre Goodman y Peirce, bueno, principalmente Goodman, quien es el artífice de esta magnífica obra, y Freud, ¿no? Porque es justamente a partir de ahí este distanciamiento pues del psicoanálisis, pero es tan denso el PHG de este libro pues como cualquier libro de Freud. Sí, yo no lo vivo tanto como un distanciamiento, pero como una precisión del psicoanálisis. Okay. Lo cual me da mucho gusto hoy volver a encontrar que ese psicoanálisis también evolucionó por su lado y desarrolló lo que llamamos hoy el psicoanálisis intersubjetivo. Y lo interesante es que la Gestalt se alejó del psicoanálisis, criticando el psicoanálisis, y hoy psicoterapia Gestalt y psicoanálisis intersubjetivo son dos corrientes que se hermanan perfectamente. Vamos a un corte comercial y volvemos aquí enseguida, JPEG, sí, a Contacto Emocional. Con mucho gusto. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional y estoy platicando con Jean-Pierre Tour. Estamos hablando pues de psicoterapia Gestalt. Y antes de continuar con ese tema, quiero compartir al público, bueno, tú nos compartías en clase que primeramente eres pintor. Sí. He visto tus obras, al menos en las diapositivas que nos mostraste, son maravillosas. Eres un artista y hablábamos de estética, la estética en la terapia Gestalt. Y a veces de repente, bueno, la estética, no lo comentábamos, no necesariamente tiene que ver con la belleza, sino más bien con la sensibilidad. Así es. ¿Qué es esto, Jean-Pierre? Estética es un término acuñado por un alemán que se llama Baumgarten, que habla, es una técnica que propuso un poco en reacción contra la aproximación científica que solo abordaba los fenómenos desde la lógica, desde lo racional y lo intelectual. Y Baumgarten le pareció muy interesante decir, a ver, no solo así aprendemos también desde el sentir. Entonces, por lo tanto, lo que decía él es que
La capacidad de sentir es la capacidad estética, que es un término que retoma de los griegos. Y es interesante porque cuando no siento soy no estético, es decir, anestesiado. Y vamos a ver que hay la raíz ahí de estética. Y entonces aprender a abordar cualquier fenómeno, situación desde un enfoque sensible, desarrolla nuestra capacidad sensible y nuestra capacidad estética. La capacidad estética es una capacidad que todo terapeuta Gestalt, todo terapeuta debería tener, ¿no? Percibir al otro y estar ahí para el otro. Exactamente. O sea, creo que si me fijo, además de mi aprendizaje lógico, racional, intelectual, acompañando a alguien en lo que siento, voy a complementar muy bien y poder hacer muy buenas intervenciones. Dices un término, vamos a hablar de términos terapéuticos, acompañar a alguien. ¿Qué significa acompañar a alguien? Esa es una buena pregunta. Acompañar a alguien es, de alguna forma, tener la capacidad sensible de estar con esta persona de la manera que a esta persona le ayuda más. Es decir, sin estar demasiado cerca, sin estar demasiado lejos, es decir, realmente, sensiblemente estar con el otro, sin soltarlo nunca, calibrando muy bien cómo puedo estar con el otro. Porque el otro me da señal de hasta dónde quiere que yo esté con él. Y si yo le hago caso a esas señales sensibles, voy a poder acompañar mejor al otro. Finalmente, la psicoterapia es el arte del acompañamiento sensible. Arte del acompañamiento sensible. Me encanta esa definición. Términos que utilizamos en Gestalt. Contacto, dicen. Hay un libro que incluso se llama La psicoterapia Gestalt, la Gestalt, una terapia de contacto, que es de Zinker, si no me equivoco. Sí. ¿Qué es el contacto en sí? Porque decimos que contacto es de contactar, de tocar con tocar, pero en Gestalt no es eso, es algo más complejo todavía. Es algo más complejo, pero bueno, es nuestra unidad de base. Es como de la misma manera que a nivel de medidas como kilómetros, todo, tenemos nuestra medida base que es el metro. En Gestalt tenemos nuestra unidad base que es el contacto. Es decir, esa es la realidad más simple que existe entre dos seres humanos. Es decir, somos todo el tiempo, estamos en contacto y podríamos decir que somos contacto. No hay manera de no ser contacto. La suma de estos contactos crea lo que se llama una relación. Entonces, por lo tanto, la terapia Gestalt es una terapia que se enfoca en el contacto y en la relación. No es una terapia que va a mirar a la persona de manera aislada, ¿no? Siempre tomo el ejemplo de cuál es la mejor manera de estudiar un pez. Si lo saco de agua, voy a ver un pescado. Un pescado, sí. Si quiero saber qué es un pez, lo necesito ver dentro de su entorno y en sus contactos con el entorno. Entonces, la definición de contacto sería más como ver cómo este organismo hace todo el tiempo contacto con su entorno, incluyendo cómo selecciona sus contactos. Es decir, hay contactos que no hacemos, hay contactos que evitamos, hay contactos que elegimos. Todo eso es el proceso de contacto. Y hablaste también de la relación. Y hace rato, no sé si lo entendí o lo aprendí bien, decías en clase que cuando sanamos la relación, sanamos lo demás, o por ahí va la cosa. Sí, así es. Bueno, es que primero yo creo que sería bueno definir un poco lo que es la relación. La relación es la suma de esos contactos, ¿no? Cuando conocemos a alguien, es un contacto. Vamos a seguir viendo a esta persona, se vuelve una relación. Entonces, la suma de los contactos más el compromiso mutuo se vuelve una relación. Es lo que pasa en un proceso terapéutico. Veo un paciente por primera vez, eso es un contacto. Lo veo por una segunda vez, eso ya empieza a crear una relación, a construir una relación. Ambos nos comprometemos a vernos, porque si bien es cierto que el terapeuta está siempre comprometido con su paciente para verlo a un día fijo, una hora fija, y el paciente también. Eso genera una relación. Eso da un fondo relacional seguro que ayuda a sanar las heridas
que podemos tener como pacientes y que atravesamos. Hay un término que utilizamos mucho en la terapia Gestalt, que es el término de co-creación. Sí. ¿Sí? Que en esta relación terapéutica que hay entre paciente o cliente y el terapeuta, bueno, se crea algo diferente. Sí. ¿Qué sería co-crear en todo caso para...? Es que todo, desde un punto de vista gestáltico, es una ecología del ser humano. Por lo tanto, todo es co-creación. De la misma manera que vemos ese árbol ahora aquí, y podemos decir, ese árbol existe, pero existe con esta tierra, existe con esta luz, existe con ese clima, está constantemente co-creado. De la misma manera hay que considerar que el ser humano todo el tiempo es co-creado. O sea, cuando yo como paciente veo mi terapeuta, me co-creo con esta persona. En este momento me creo contigo, me co-creo contigo y con el entorno que probablemente nos van a ver y nos van a escuchar. O sea, no tendríamos esta conversación si no hubiera un público posible. Hablaríamos de otra forma. Todo el tiempo hay que poner conciencia en cómo nos co-creamos. Es decir, eso no es Jorge y no es Guy Pierre, es Jorge con Guy Pierre en este contexto. Que es diferente a Jorge con Guy Pierre que en el contexto del aula. Así es completamente distinto. Te veo mucho más activo aquí, mucho más participativo. Te tengo mucho más en mi foco aquí que cuando estoy en el aula. En el aula tengo que atender a varios alumnos, entonces estoy en atención con varios. Aquí estoy más en atención contigo sin perder de vista que probablemente estamos haciendo algo para que nos vean. Entonces es un multicontacto. Multicontacto, sí. Sí. Muy bien. El aquí y el ahora es un tema de la Gestalt. Sí. Decías, si mal no recuerdo, bueno, que no podemos no vivir en el aquí y el ahora. Siempre estamos en el aquí y el ahora, aunque estemos pensando en el allá y en el entonces, siempre estoy yo en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es una parte fundamental de la terapia Gestalt. Sí, es algo muy, muy importante porque en realidad es donde se puede dar el acto terapéutico. No hay manera de hacer ninguna acción en ningún tiempo y ningún espacio que sea el ahora y el aquí. Es decir, que esté pintando o que esté cocinando o que esté dando terapia, necesito hacerlo ahora y aquí. O sea, no puede ser, son dos límites importantes para cualquier acción. Incluso para pensar en el allá y entonces tengo que estar ahora y aquí. Absolutamente. Es decir, hay algo de aquí y ahora que me hace pensar en allá y entonces. Es decir, hay algo que tú puedes estar haciendo que me hace hacer referencia a todas esas teorías que yo aprendí allá y entonces y que puedo ahora compartir contigo y con ustedes. Y entonces lo que buscamos es vivir, tomar conciencia del aquí y del ahora y hacer que el aquí y el ahora sea sano, que sea ecológico. Sí, me gusta mucho cómo lo pones, porque acabas de hacer, no sé si te diste cuenta, una pequeña corrección. Lo que es importante es vivir y luego dijiste, no, tomar conciencia. Tomar conciencia, sí. Porque no podemos vivir en otro tiempo Totalmente. y en otro espacio que aquí y ahora. Entonces es tomar conciencia de cómo estoy aquí y ahora. Exactamente. Que es otro objetivo importante de la terapia Gestalt, la toma de conciencia, el darse cuenta. Exactamente, es algo que nos inspiramos y o sea, Jean-Marie Delacroix lamenta que nos los hayan robado otras escuelas de terapia, pero todo ese trabajo de plena conciencia que originalmente Peirce retoma de las disciplinas orientales. Todo ese trabajo de meditación, de práctica de la atención plena y todo eso que hoy tiene un gran auge, la Gestalt ya lo proponía, es toma conciencia de cómo estás aquí y ahora, y con eso vas a descubrir muchas cosas y va a mejorar tu vida. Eso no es algo que se inventó ahora, pues es la influencia que tienen las disciplinas orientales en la obra de Peirce y de Goodman. Paul Goodman. Paul Goodman. ¿Qué significa para ti Paul Goodman? ¿Quién es Paul Goodman? Paul Goodman, un gran hombre, un filósofo, un sociólogo que proponía muchas cosas muy novedosas para su época,
Es alguien que que era un profesor de universidad y que fue completamente, muy comprometido socialmente. Hacía muchas críticas de nuestra sociedad. Le preocupaba, y a mí me parece interesante porque estamos hablando de los años 60, de que estábamos con la educación generando una zombificación de la capacidad de pensar de los jóvenes para adaptarlos a la sociedad. Es bien interesante que en los años 60 ese maestro universitario nos alertaba de los peligros de hacer demasiado encajar el joven en el sistema educativo actual, porque eso lo privaba de su capacidad de pensar y de criticar. Y si nos damos cuenta hoy lo que está pasando es que sí es cierto que la educación podría tender a zombificar en lugar de desarrollar la capacidad de pensar en los jóvenes. La educación se dedica mucho más a que aprendan, que tengan memoria, en lugar de que tengan la capacidad de razonar y de criticar. Eso es algo que molesta a los maestros. Totalmente. Entonces, mejor apréndetelo y cállate, en lugar de mejor vamos a discutir juntos y juntos vamos a criticar las ideas. Y eso es algo que Goodman decía, cuidado con eso, porque no vamos a hacer avanzar la sociedad. Tenía otras propuestas. Él decía que a nivel educativo podríamos reformar completamente el sistema educativo, podríamos incluso pensar que podemos aprender a escribir y a leer de la misma manera que aprendemos a hablar. Es decir, no aprendemos a hablar en la escuela. No. Él decía que podemos aprender a leer y a escribir de manera natural, de la misma manera que aprendemos a hablar. Entonces tenía muchas propuestas interesantes y sí influyó profundamente en la Gestalt. Se nos acabó el tiempo, JPEG. Un placer estar contigo. Mucho gusto. Mucho gusto. Amigas, amigos, pues gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos la próxima. Les recuerdo mis datos de contacto. Correo electrónico es contacto@jorgecastaneda.net. Mi teléfono el 552-5200, celular 686-221-8623. Mi página en Facebook es psicólogo Jorge Castañeda Bustamante. O también puedes buscar la página de Contacto Emocional. Darle un me gusta para que estés al pendiente de todos los programas que transmitimos aquí por Canal 66. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.